Hay una convocatoria a huelga de 48 horas que está haciendo la directiva del Colegio Médico de la República Dominicana. Se han estado produciendo unos despidos y esos despidos lo está disponiendo el Ministerio de Salud Pública. El ministro de Salud Pública ha sido el responsable de estos despidos y yo creo que es importante poner esto en contexto porque lo más simpático es usted hacer empatía con entidades que demandan reivindicaciones, que casi siempre tienen la razón. Los médicos deben tener un buen ingreso, los médicos son profesionales de la salud que tienen que durar muchos años, ayer lo decía, lo repito hoy, en la formación, tienen que estar en estudio constante para el asunto de la actualización. Se hacen médicos, hacen especialidades y a partir de ahí tienen que entrar en ese proceso de actualización para poder dar el servicio eficiente que se supone debe brindar un médico. Todo eso es verdad. Pero también es verdad un asunto al que los gobiernos no han querido encarar de manera irresponsable, y es que muchos médicos cobran salario en un servicio que ellos supuestamente dan en el hospital X, pero también están en el mismo horario en el hospital o en el centro privado Y. Entonces un cuerpo no puede ocupar dos lugares en el espacio a la misma vez. O usted está en el hospital Marcelino Vélez, o usted está en la clínica X. O sea, usted no puede cumplir una jornada de 8 a 2, o de 8 a 3, o de 8 a 12 del mediodía en el hospital Darío Contreras y no puede estar recibiendo un salario igual por tener ese horario en la clínica Abreu. Eso no puede ser posible. Entonces lo que está ocurriendo, y yo digo irresponsablemente, los gobiernos no han querido encarar este problema, es un problema serio y digamos que si usted cobra por un trabajo que usted no realiza, usted sabe cómo se llama. Lo que está ocurriendo, por la explicación que se ha dado, es que hay un asunto de duplicidad, es lo que está explicando el Ministerio de Salud Pública, entre otras cosas, y se ha dispuesto la cancelación de médicos que no trabajan, la cancelación de médicos que no rinden la labor para la que están llamados. Y agrego yo, creo que el propio Colegio Médico de la República Dominicana debería ser el que propicie el cumplimiento de las jornadas contratadas. O sea, no es posible que el Colegio Médico apoye que a un médico se le pague si no trabaja. Y no es posible que el propio Ministerio de Salud Pública no haya logrado en el tiempo establecer un esquema en el que pueda medir el rendimiento del médico y pagarle como plantea en el caso del ADP, el Ministerio de Educación, el desempeño, el rendimiento que tiene un médico en la aplicación de lo que le corresponde. Si el médico tiene que ver no sé cuántos pacientes en el día, si tiene que hacer no sé cuántas consultas, bueno, pues ese médico tiene que tener un esquema, un protocolo que permita al centro asistencial, al centro sanitario, poder evaluar el rendimiento de ese médico. Creo que nosotros tenemos como sociedad eso pendiente y es una pena que durante tantos años lidiando con esto no lo hayamos resuelto. No, ni lo vamos a resolver en función que se mantenga este criterio. La verdad es que no, usted puede, los médicos estarán muy simpáticos con Waldo Ariel Suero. Ya Waldo Ariel Suero, su única respuesta es la huelga. Yo lo nombraría ministro de Salud Pública. Uno tiene mucha simpatía con él por su coherencia. Quiebra al gobierno. Pero la verdad es que no puede ser que el colegio médico, su accionar es una huelga. Por donde quiera que usted lo vea, eso no, eso es abusar de la salud de los demás, eso es abusar de muchas cosas. Usted le puede resultar, sobre todo a algunos médicos, que no es simpático nada de esto, pero lo que ha conseguido el colegio médico no lo ha conseguido nadie. Y el colegio médico, cuando usted pasa balance, ha tenido una serie de conquistas que no la tiene ningún sector. Y usted puede decir, bueno, la salud es lo primero, muy bien, pero la alimentación también. Y esto es una colectividad de muchos actores. ¿Y cómo es posible que la autoridad, en este caso las autoridades, no tengan la capacidad de retirar a una gente que no esté cumpliendo su labor? Que las hay. Y de eso se trata lo que ha ocurrido aquí. Puede haber una que otra. Entonces ellos hacen una huelga para que le den el derecho de no quitar a nadie. Y eso es inaceptable.
Pero por más que usted quiera decir, ellos se van al elemento de presión de una huelga y eso evidentemente le hace daño a los más pobres, a los que necesitan del servicio, y en esa posición es que ellos se basan, porque el gobierno no puede abandonar a la suerte a los ciudadanos que requieren del servicio de salud. La salud no espera que se pongan de acuerdo. ¿Cuál es la causa real de esta huelga? Que despidieron una serie de médicos inconsultamente y sin ninguna justificación. Yo creo que ese es uno de los elementos. Pueden haber otros, pero los elementos son ese. Y lo peor que tiene esto desde el punto de vista institucional, que los médicos la hacen consciente que el gobierno va a ceder. Entonces ahí se pierde demasiado de la autoridad y pierde el país. No es aprobable que usted esté chantajeando con una serie de posiciones que al final hacen daño a la población. Le cogió la arista, le cogió esa esquirla al gobierno que sabe que coge presión y está maniatando el tema de salud. Y ahí hay un cuco, Waldo Ariel, y no me quieren complacer, pues me voy para huelga. Y ahí están en huelga hoy. Dígame usted. Entonces yo no sé si van a poner a los 14 ahora. Esas personas que se retiraron tienen mérito para la justificación, lo que tienen que publicarlo. Y lo hacen, pero al final la bulla y la huelga, imagínese usted, qué pena. Los pobres, en este caso, escuchaba a alguien usando el término, son usados como rehenes, más o menos, ¿verdad? Los que no tienen para ir, donde esos mismos médicos en huelga y despedidos, protestando, trabajan y dan asistencia, pero en el ámbito privado, el que tiene el seguro médico, que puede ir allá, el que no tiene de otra, como dicen, que está dentro del régimen de los subsidiados, que se le atiende solo en ciertos espectros del servicio hospitalario, pues allá tienen que ir y se encuentran con esta situación. Al que le han programado una cita por una dolencia o para una operación que se entienda que es necesaria hacerle a la persona, pues se ve afectado. Hay que volver a reprogramar y entonces eso se convierte en un efecto multiplicador de problemas en el ámbito de salud. Yo no sé quién gana mejor, gana más, si el médico o el profesor actualmente, porque se le han ido haciendo aumentos salariales y no sé actualmente en cuánto están en comparación. Un médico y un maestro que estudian y constantemente deben de estar en eso y que su servicio es fundamental y vital en una sociedad. Yo digo que de verdad en República Dominicana y en otras partes del mundo quizás no ganan lo suficiente, no es lo justo, digo yo, quizás, por todo el esfuerzo de dedicación a estudiar, a concentración, actualización permanente, si se hace con el compromiso de querer dar un servicio de óptimo, realmente. Pero hay que tratar de entender. Miren, Waldo Ariel es una persona que en términos personales es fascinante hablar con él. A mí me encanta porque él es un tipo bien agradable. Él es, además, él es pediatra, ¿verdad? Sí. Él es pediatra. Y bueno. Y buen pediatra, déjame decirte, tiene una carpeta de servicio privado de mucha gente que va donde él porque da un servicio óptimo. Pero sería bueno que, yo no sé, llamar a gente que ha vivido más que uno, Waldo Ariel que ha leído tanto también y que sabe mucho de la vida, hasta de cuestiones de espiritualidad, un científico, usted se pone a hablar con él y te habla de todo. Hay que ser un poco, qué sé yo, en los detalles, irse a los detalles. ¿Por qué se tomó la decisión de separar de esas posiciones a cada uno de esos médicos? En particular, uno por uno, vamos a analizarlo, porque dentro del rebaño se cuelan lobos. En el rebaño se cuelan lobos. Usted cree que son ovejas, todas, pero hay un lobo que sabe y se hace pasar por oveja. Entonces, quizás todos hayan sido parte de una decisión abusiva, digo yo, del ministro de Salud Pública, pero quizás todos eran justificados, o una parte de ellos. Entonces,
sería bueno por el bien de los pacientes, de los pobres que necesitan la atención y no tienen para pagar un servicio privado que pueden pagar otros, o quienes tenemos un seguro médico para ir a una clínica, para hacer una cita y ese tipo de cosas, que se sienten a hablar y que lleguen a un entendimiento, porque si el propósito es que se sea justo en el accionar, yo creo que deben de hablar, y el que se oponga al diálogo no me parece que es lo más lógico y lo más prudente para una vida civilizada.